agenda que ha planteado la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, es una agenda que tiene que ver con lo económico, lo ha dicho, que tiene que ver con lo social, lo político y lo electoral. En lo electoral llama poderosamente la atención que el gobierno y que sea el presidente el que llame a garantizar el cronograma electoral. Eso es lo que específicamente ha señalado la señora Marianela Prada. ¿Por qué el gobierno tiene que garantizar un cronograma electoral? Lo único que tiene que hacer el gobierno es no meterse en las acciones que lleva adelante el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral que tiene bajo su tuición constitucional no solo la convocatoria a elecciones, sino la regencia y la llevada a la práctica de todo el calendario electoral, así como también todo el control electoral y la entrega al país de resultados oficiales y finalmente la entrega de credenciales a las nuevas autoridades electas. Por lo tanto, creo que lo que está haciendo el gobierno, más bien en contra de lo que dice, es generar una narrativa para instalar la idea de que las elecciones generales no están garantizadas y que hay que hacer algo para garantizarlas desde el gobierno. Y si nos dejamos llevar a ese corralito discursivo y político, puede que el propio gobierno después salga finalmente a decir de que se suspenden las elecciones porque no están garantizadas. No vamos a entrar en ese juego político del gobierno. Y en relación a la agenda económica de los temas planteados por la ministra para esta denominada cumbre, a este diálogo nacional, hay que decirlo con claridad. 5 años van a ser que tuvo el presidente Arce para dialogar con todos los sectores de extracción popular, comerciantes, mineros, cooperativistas, transportistas y por supuesto también con la oposición política, pero en vez de dialogar, prefirió perseguir, prefirió hacer oídos sordos, prefirió seguir robando, seguir corrompiendo y haciendo negocio con las estructuras del Estado, robarse la plata de los bolivianos. No escuchó y al contrario decidió perseguir a la oposición. No creemos en la honestidad de esta convocatoria, Tufí. Creemos que el gobierno tiene las soluciones a toque de mano, están ahí, se las hemos dicho. La solución inmediata para la crisis de combustible pasa por liberar la importación de combustibles y liberar también los impuestos a esta importación de combustibles. Este es un punto inmediato que lo puede hacer el gobierno y lo puede hacer como señal política al país de que verdaderamente está arrepentido por haber quebrado al país. Y lo segundo, que tiene que ver ya con la estabilización macroeconómica del país, pasa evidentemente por reducir el déficit fiscal, tomar las medidas de ajuste, cerrar empresas estatales deficitarias, achicar el Estado, etcétera, etcétera, y un largo etcétera de medidas que se les ha dado al gobierno, que las tienen escritas y presentadas por la oposición democrática de manera verbal y de manera escrita. Por tanto, un gobierno que no quiso escuchar, un gobierno que prefirió cerrar los oídos y los ojos a la realidad, al que se le advirtió lo que venía. Hoy, cuando está al borde del abismo, dice que quiere un diálogo. Lo único que quiere el presidente, y con esto cierro, Tufí, nos parece que detrás de esta convocatoria, lo único que quiere el presidente es hacerse aprobar más créditos. Y la solución a los problemas económicos del país no pasa por endeudar más a los bolivianos, sino por un cambio de modelo. Y la primer señal política que tiene que dar el presidente es hacer los ajustes que acabo de mencionar. Diputado Bazán, por otro lado se han estado barajando un par de posiciones, una que dice que deberían haber elecciones adelantadas para resolver cuanto antes esta crisis, y la otra que dice que el presidente debería renunciar a su candidatura. ¿Qué piensa respecto a ambas? Respecto a la primera, el pedido de renuncia del presidente Arce, pienso que aquí hay una trampa y los bolivianos tenemos que tener mucho cuidado. Los bolivianos que estamos cansados del MAS, los que queremos que se cambie de modelo económico, queremos dejar atrás el socialismo y el estatismo que nos ha impuesto el movimiento socialismo, primero con Evo y después con Arce, tenemos que tener mucho cuidado, porque los que más piden la renuncia de Arce son justamente los sectores evistas. Si renuncia Arce, lo que viene es una sucesión constitucional donde Andrónico sería el presidente, y el rol de Andrónico sería habilitar a Evo Morales, al innombrable. Entonces, eso no lo podemos permitir. El gobierno de Arce lo vamos a enterrar,
pero al enterrar el gobierno de Arce en las próximas elecciones nacionales, vamos a estar enterrando a todo el MAS, al MAS de Arce, al MAS de Andrónico y al MAS de Evo Morales. Tiene que cumplir su mandato y tenemos que ir a las urnas este próximo 17 de agosto para enterrar de manera definitiva al MAS y cerrar ese ciclo nefasto de corrupción. Y sobre el planteamiento de que renuncia a su candidatura presidencial, el presidente Arce. Esto suena interesante, digamos. No creo que lo vaya a hacer, pero suena interesante porque necesitamos un presidente que haga gestión y no campaña. Es diferente cuando se asume desde ese punto de vista. Pero lo que más necesitamos es un gobierno que deje de robar. Un gobierno que deje, aún en la crisis, de buscar el negocio. Mire usted con esta crisis del combustible, aún haciendo sufrir a miles de familias, de productores, de transportistas, de comerciantes y de ciudadanos que están haciendo fila en los surtidores, aún en esta crisis buscaron hacer el negocio con Botrading. Liberamos las importaciones, pero era mentira. Resulta que pueden importar con esta empresa y esta empresa la crearon ellos mismos. Siempre buscando el negocio, siempre buscando cómo robar a costa del sufrimiento de los bolivianos. Entonces, evidentemente necesitamos un presidente que sea presidente y que deje de hacer campaña.